Si me curas te transfiero todas mis casas. Rió la mujer rica, hasta que lo imposible sucedió ahí mismo. El semáforo en rojo del Paseo de la Reforma, con insurgentes, se extendía como una eternidad. Valentina Herrera revisó su Rolex Daytona por tercera vez en 2 minutos, mientras tamborileaba impaciente sobre la tapicería de cuero italiano de su Mercedes-Benz clase Sur blindado. A sus 42 años, heredera del imperio inmobiliario Herrera y acostumbrada a que todo sucediera a su ritmo, cada segundo de espera le resultaba una afrenta personal. «Héctor, ¿no puedes hacer algo con este pinche tráfico?», le espetó a su chofer. «Llegamos tarde al almuerzo con las de la fundación en Polanco. Y ya sabes cómo son esas viejas ojetes, si una no llega puntual». «Señora Valentina, ya revisé en Google Maps. No hay manera de evitar Reforma. Hay manifestación de maestros, y se juntó con los del sindicato», respondió Héctor, acostumbrado a los arrebatos de su patrona. «Estos nenes siempre haciendo desmadre», murmuró Valentina, ajustándose la mascada Hermès como si fuera un escudo contra la realidad que se desplegaba al otro lado de sus vidrios polarizados. «En mis tiempos, esto no pasaba. Mi papá nunca hubiera permitido semejante cochinero. Desde que el tumor en la médula espinal le había arrebatado el movimiento de las piernas, había consultado con los mejores neurocirujanos del ABC Medical Center, hasta había volado a Houston y Nueva York. Solo atiendo pacientes VIP», le había dicho cada especialista antes de cobrarle una fortuna por confirmar lo que ya sabía. Los músculos de sus piernas se habían atrofiado. Los reflejos habían desaparecido. Y lo que más la encabronaba era depender de otros para todo. Ella, que siempre había manejado imperios, ahora necesitaba ayuda hasta para ir al baño. «Al menos tengo lana para pagar todo esto», se repetía como un mantra. No como esas pobres pendejas que se pudrían en el seguro social, esperando consulta por meses. El semáforo cambió a verde, pero el tránsito no se movía. Una ambulancia atravesaba Reforma con sirenas encendidas, obligando a todos a mantenerse inmóviles. Fue entonces cuando lo vio. Un escuincle de no más de 12 años se acercaba a los autos, pero no con la típica actitud de los viene o vendedores ambulantes. Caminaba despacio, guaracheando sobre el asfalto caliente de marzo, con una playera desteñida del América que le quedaba enorme y unos shorts remendados varias veces. Pero lo que más llamó la atención de Valentina fueron sus ojos, oscuros, profundos, y con una serenidad que no correspondía a su edad. El niño se detuvo frente al Mercedes y, sin pedir permiso, apoyó su manita morena en el vidrio polarizado. Héctor hizo ademán de acelerar, pero Valentina le hizo una seña para que esperara. «Señora, estos chamacos son bien abusados. No se deje», murmuró Héctor, con la experiencia de quien había manejado por Santa Fe y Nesa por igual. Pero había algo diferente en este chavito. No pedía monedas, no limpiaba vidrios, simplemente permanecía ahí, con su mano apoyada en el cristal, mirando directamente hacia donde Valentina estaba sentada, como si pudiera verla a través del vidrio polarizado. Por impulso, ella bajó la ventanilla. «¿Qué quieres, chamaco?», le preguntó, con un tono más suave del que había planeado. El niño la miró fijamente. Tenía la piel morena, curtida por el sol del DF, y cuando sonrió, Valentina notó que le faltaban 2 dientes de adelante. «Usted está enferma», dijo con una voz clara, sin rastro de timidez, con el acento chilango cerrado de quien creció en los barrios bravos. Héctor se puso inmediatamente alerta. «Órale, chamaco, no andes de mamón, vete a chingar a tu madre a otro lado». Pero Valentina levantó la mano, pidiendo silencio. Algo en la simplicidad de esa afirmación la había tocado. No había dicho, «me da una monedita», ni «me ayuda para un taco». Simplemente había declarado una verdad que ella pasaba cada día tratando de ocultar. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Joaquín. Pero todos me dicen Joaco». «¿Y de dónde eres, Joaco?». El niño señaló vagamente hacia el oriente. «De por allá, por Nesa. Pero ahorita ando por todos lados». El semáforo cambió a verde otra vez, y esta vez los autos comenzaron a moverse. Héctor aceleró suavemente, pero Joaco siguió el auto trotando al costado. «Yo la puedo curar», gritó mientras corría junto al Mercedes. Valentina sintió como si alguien le hubiera clavado una navaja en el corazón.
En los últimos 3 años había escuchado esa promesa de charlatanes, sobadores, curanderos de mercado, pastores evangélicos, santeros y hasta de un supuesto chamán tarahumara que había conocido en una cena benéfica en las lomas. Todos querían curarla. Y todos habían resultado ser una bola de pinches mentirosos. Héctor, para, le ordenó. El chofer frenó en seco, ganándose las mentadas de madre de varios taxistas que venían atrás. Señora, por favor, no se haga esto. Estos chamacos. Pero Valentina ya había bajado la ventanilla completamente y le hacía señas a Yoaco para que se acercara. ¿Tú me puedes curar?, le preguntó. Y no pudo evitar que un dejo de sarcasmo se filtrara en su voz. Sí, respondió Yoaco, con una seguridad que no correspondía a su edad ni a su facha. Valentina se carcajeó. Fue una risa amarga, cargada de 3 años de frustración, de esperanzas quebradas y de noches sin dormir. Óyeme bien, escuincle. Yo tengo 7 propiedades, una en Santa Fe, otra en Bosques de las Lomas, una casa en Valle de Bravo, 2 departamentos en Polanco, una casa en Playa del Carmen y otra en Miami. Su voz se fue endureciendo mientras hablaba. Me gasté más de 40 millones de pesos en tratamientos. Fui a Houston, a España, a Alemania. Los mejores doctores del mundo me dijeron que es imposible. ¿Y tú, un pinche chamaco de la calle, me vas a curar? Se rió más fuerte, pero era una risa quebrada, histérica. Si me curas, te transfiero todas mis casas, le dijo, riéndose hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todas. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Cientos de millones de pesos. Yoaco la escuchó sin inmutarse. Cuando ella terminó de reírse, él simplemente asintió. Órale pues, pero ocupo tocarla. Héctor se bajó del auto inmediatamente. Ni madres, chamaco. Súbase al carro, señora. Nos pelamos ahorita mismo. Pero Valentina estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad genuina. No esperanza. Eso se había acabado hace tiempo. Sino una curiosidad morbosa por ver hasta dónde podía llegar el descaro de este escuincle. Está bien, Héctor. Bájame la silla. Señora, por favor, que me bajes la pinche silla, cabrón. El tono de Valentina no admitía réplicas. Héctor suspiró, puso las intermitentes y comenzó el ritual de siempre. Sacar la silla de ruedas del maletero, desplegarla, acercarla a la puerta del auto, preparar la rampa portátil. Mientras tanto, varios autos tocaban el claxon, y algún que otro taxista lamentó la madre al pasar. «Muévete, pinche fresa», le gritó un microbusero. Valentina ya estaba acostumbrada. En el DF, tener una discapacidad era un problema tuyo, no de la sociedad. El gobierno podía presumir sus rampas y sus lugares especiales, pero la neta era que la gente te veía como un estorbo. Cuando finalmente estuvo en su silla, miró a Yoaco, que había esperado pacientemente todo el proceso, jugando con una canica que había sacado de su bolsillo. «A ver, curandero», le dijo con sorna. «Haz tu magia». Yoaco se acercó sin miedo. Valentina notó que olía a copal, a tortillas recién hechas, y algo que no pudo identificar, pero que le recordó a su infancia en Oaxaca, antes de que su familia se mudara al DF para hacer dinero. «¿Puedo?», preguntó el chamaco, señalando sus piernas. Por un momento, Valentina dudó, no tanto por pudor, sino porque la idea de que alguien tocara esa parte muerta de su cuerpo le generaba una mezcla de asco y tristeza, sobre todo un escuincle mugroso de la calle. «Dale», murmuró. Yoaco se hincó en el asfalto, sin importarle que sus rodillas se lastimaran con el pavimento caliente del Reforma. Puso sus 2 manitas sobre las rodillas de Valentina, por encima de la tela del pantalón de lino. Al principio no pasó nada. Valentina sintió la presión de las manos pequeñas y callosas del niño. Pero nada más. Era exactamente lo que esperaba. Nada de nada. «¿Y ya estuvo?», preguntó con sarcasmo. Pero Yoaco no respondió. Cerró los ojos y su respiración se volvió más profunda. Sus manos comenzaron a calentarse. Valentina frunció el ceño. Las manos del chamaco estaban realmente calientes, casi quemando. Era extraño, considerando que había estado caminando por la calle en pleno marzo chilango, cuando lo normal sería que tuviera las manos tibias o frescas por el sudor. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó.
Yoako siguió sin responder. Sus manos parecían vibrar ligeramente, y el calor se intensificó. Murmuró algo en un idioma que Valentina no reconoció, aunque le sonó familiar, como si fuera un eco lejano de algo que había escuchado en su infancia. Fue entonces cuando Valentina sintió algo que la dejó helada. Un hormigueo. Muy sutil, apenas perceptible, pero definitivamente un hormigueo en su pierna derecha. «No mames», murmuró, negando con la cabeza. Hacía 3 años que no sentía absolutamente nada por debajo de la cintura. Los doctores habían sido categóricos. Los nervios estaban dañados de manera irreversible. No había medicamento, cirugía o terapia que pudiera restaurar la sensibilidad. Pero ahí estaba, sintiendo un hormigueo que se extendía lentamente desde donde las manos de Yoako tocaban sus rodillas hacia el resto de su pierna. «Héctor», llamó con voz temblorosa. Su chofer se acercó corriendo, pensando que algo malo estaba pasando. «¿Qué pasa, señora?» Yo estoy sintiendo». No pudo terminar la frase. El hormigueo se había extendido a ambas piernas, y se estaba intensificando. No era una sensación agradable exactamente, sino más bien como cuando se te duerme una extremidad y comienza a despertarse. Esa sensación molesta pero bienvenida de miles de pequeños piquetes. Yoako abrió los ojos. Estaba pálido y sudando, como si hubiera hecho un gran esfuerzo físico. «Ya estuvo», dijo simplemente, y se sentó en el pavimento, exhausto. Valentina miraba sus piernas con una mezcla de terror y asombro. El hormigueo continuaba, haciéndose más fuerte. Por primera vez en 3 años, sabía que tenía piernas sin tener que verlas. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Yoako sonrió, mostrando el hueco de sus dientes faltantes. «Ya se siente mejor, ¿verdad?» Valentina trató de mover los dedos de los pies. Durante un segundo, creyó que podía sentir el movimiento dentro de sus zapatos italianos. «Yo no sé qué chingados está pasando, pero...» De repente, una oleada de sensaciones la golpeó. Podía sentir la presión de la silla contra sus muslos, la textura de su pantalón contra su piel, incluso una ligera comezón en el tobillo izquierdo. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Capítulo 3. La transformación. «Señora, ¿está bien? ¿Llamo a una ambulancia?», preguntó Héctor, completamente desconcertado por la escena. Pero Valentina no podía responder. Las sensaciones seguían llegando en oleadas. Era como si sus piernas hubieran estado dormidas durante 3 años, y de repente despertaran de golpe. Podía sentir todo el cuero de los zapatos, la costura del pantalón, incluso el calor del asfalto que se filtraba a través de la suela. «Chamaco», logró articular entre lágrimas. «¿Qué me hiciste?» Yoako se había recargado contra un poste de luz, todavía pálido pero con una sonrisa tranquila. «Nada más le moví la energía que tenía atorada», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Mi abuelita me enseñó. Ella era curandera allá en Oaxaca, antes de que se viniera para acá». «¿Tu abuelita?» Valentina se limpió las lágrimas con la manga de su saco Chanel. «¿Una curandera te enseñó esto?» «Ajá. Decía que la enfermedad de heces no está en el cuerpo, sino en el alma, y que cuando el alma se alivia, el cuerpo también». Héctor miraba la escena sin saber qué hacer. En sus 20 años trabajando para familias ricas había visto de todo, pero esto se salía completamente de su comprensión. «Señora, ¿quiere que vayamos al hospital para que la revisen?» «No», respondió Valentina con firmeza. Quiero intentar pararme». Le hizo señas a Héctor para que la ayudara. Con mucho cuidado, el chofer la tomó de los brazos y comenzó a levantarla de la silla. Valentina puso los pies en el suelo y por primera vez en 3 años, sintió el contacto directo con la tierra. Las piernas le temblaron. No tenía fuerza muscular, eso era evidente, pero podía sentirlas. Podía sentir cómo sus músculos atrofiados trataban de responder a las órdenes de su cerebro. «Déjame intentar sola», le dijo a Héctor. «Señora, se va a caer. Déjame». Héctor la soltó lentamente. Valentina se tambaleó, pero logró mantenerse en pie durante unos segundos antes de volver a caer en la silla. «Pude sentir mis piernas», gritó, sin importarle que los peatones se detuvieran a mirar la escena. «Pude sentirlas». Yoako sonrió más amplio.
Se va a poner mejor cada día. Pero tiene que hacer ejercicio. Y tiene que... Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Tiene que perdonar. ¿Perdonar? ¿Perdonar qué? Lo que la tiene enojada por dentro. Eso que no la deja sanar del todo. Valentina lo miró fijamente. Este niño de la calle, sucio y descalzo, había hecho algo que los mejores médicos del mundo habían declarado imposible. Y ahora le hablaba de perdón como si fuera un psicólogo. ¿Cómo te llamas completo?, le preguntó. Joaquín Ramírez Flores. ¿Y dónde vives exactamente? El niño señaló hacia el oriente otra vez. Por ahorita en ningún lado fijo. A veces con mi tío en Nesa, a veces en la calle. Valentina sintió algo que no había experimentado en años. Gratitud genuina. No la gratitud fingida que mostraba en las cenas benéficas, sino algo real y profundo. Joaquín Ramírez Flores, dijo lentamente. Te dije que si me curabas, te iba a transferir todas mis casas. El niño asintió. Sí, se acuerda. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que voy a tener muchas casas, respondió Guaco con la simplicidad de sus 12 años. Valentina se rió. Pero esta vez no era una risa amarga. Era una risa limpia, liberadora. Héctor. Anota este nombre. Mañana mismo hablo con mis abogados. Señora, ¿está segura?, preguntó el chofer. Digo, con todo respeto, pero nunca he estado más segura de nada en mi vida. Se dirigió a Joaco otra vez. Pero hay una condición, chamaco. Tienes que venirte a vivir conmigo, a una de mis casas, para que puedas ir a la escuela, para que tengas que comer todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué?, la interrumpió Joaco. Valentina tardó en responder. La pregunta la había tomado desprevenida. Para que tengas una vida mejor, dijo finalmente. Joaco la miró con esos ojos profundos que parecían guardar una sabiduría ancestral. ¿Mejor que qué? Capítulo 4. La revelación. Esa pregunta resonó en la mente de Valentina durante todo el camino de regreso a su casa en Santa Fe. Había cancelado el almuerzo con las señoras de la fundación, las mismas que hacía una hora había llamado viejas ojetes, y le había dado a Joaco su tarjeta personal, pidiéndole que la llamara al día siguiente. ¿Mejor que qué?, se repetía mientras Héctor manejaba por el periférico. Por primera vez en años, realmente observó la ciudad desde la ventana de su auto. Vio a los niños que vendían chicles en los semáforos, a las señoras que cargaban a sus bebés mientras pedían monedas, a los jóvenes que hacían malabares entre los coches. Siempre había estado ahí, esa realidad paralela a su mundo de cristal blindado, pero ella había perfeccionado el arte de no verla. Héctor, le dijo de repente, ¿tú crees que ese chamaco vive mejor o peor que yo? Su chofer la miró por el espejo retrovisor confundido. Pues, señora, usted tiene de todo, casa, comida, dinero, ¿pero vive mejor? Héctor consideró la pregunta con cuidado. Conocía a Valentina desde hace 5 años, desde antes del accidente, y había sido testigo de su transformación de mujer exitosa y exigente a persona amargada y llena de resentimiento. No sé, señora. El chamaco se veía. No sé cómo decirlo, se veía en paz. En paz. Esas 2 palabras se clavaron en el pecho de Valentina como dagas. ¿Cuándo había sido la última vez que se sintió en paz? Antes del accidente era pura ambición y control. Después del accidente, pura rabia y frustración. Pero paz, esa era una sensación que parecía haberse perdido en algún punto de su vida, mucho antes del tumor. Esa noche, sola en su recámara de 200 metros cuadrados en Santa Fe, Valentina hizo algo que no había hecho en años: reflexionar honestamente sobre su vida. Había nacido en una familia de clase media en Oaxaca. Su papá tenía una pequeña constructora. Su mamá era maestra. Eran felices. Tenían lo suficiente. Pero a Valentina siempre le había parecido poco. Desde niña había soñado con ser rica, con tener poder, con que todos la respetaran por lo que tenía, no por lo que era. A los 18, se había mudado al DF para estudiar administración de empresas. Ahí conoció a Rodrigo Herrera, heredero de una familia de constructores. Se casó con él, no por amor, aunque se lo dijo 1000 veces a sí misma, sino por la vida que podía darle. El matrimonio duró 10 años. 10 años de fiestas en las lomas, de viajes a Europa,
de cenas con los políticos y empresarios más poderosos del país, pero también 10 años de sentirse vacía, de llenar ese vacío con más compras, más propiedades, más poder. Cuando se divorció, se quedó con la mitad de los bienes. Era oficialmente rica, oficialmente poderosa, oficialmente exitosa y oficialmente miserable. El tumor había llegado 3 años después del divorcio, como si su cuerpo hubiera decidido colapsar bajo el peso de tanto veneno emocional acumulado. Ahora acostada en su cama, king size importada de Italia, moviendo lentamente los dedos de los pies que por fin podía sentir otra vez, Valentina comenzó a entender lo que Yoako había querido decir con eso del perdón. No era solo perdonar a otros, era perdonarse a sí misma por haber construido una vida basada en el miedo, en la necesidad de demostrar algo, en la creencia de que vale más quien tiene más. Al día siguiente, Yoako llamó al número de la tarjeta. Bueno, respondió Valentina, que había estado esperando la llamada toda la mañana. Señora Valentina, soy Yoako. Chamaco, te estaba esperando. ¿Dónde estás? En un teléfono público por Insurgentes. Oiga, ¿de verdad me va a dar sus casas? Valentina sonrió. La directa honestidad del niño la tranquilizaba. De verdad. Pero primero necesito que vengas a mi casa para hablar bien. ¿Sabes llegar a Santa Fe? Sí, pero está bien lejos. No te preocupes. Mando a Héctor por ti. ¿En qué esquina estás? Yoako le dio la ubicación, y 1 hora después, estaba sentado en la sala de la mansión de Valentina, con los ojos como platos, mirando los techos de 6 metros de altura, y las obras de arte que costaban más que lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. ¿Aquí vive nomás usted?, preguntó. Sí. Bueno, también están las muchachas que me ayudan. Y Héctor. Pero sí, es muy grande para una sola persona. Yoako asintió. Pero Valentina notó que no parecía impresionado, sino más bien pensativo. ¿Qué pasa, chamaco? Nada. ¿Es que no se siente sola? Otra pregunta que la desarmó completamente. A veces, admitió. Bueno, siempre. ¿Y por qué vive aquí si se siente sola? Porque esto es lo que se supone que quería. Una casa grande, bonita, en el mejor barrio. ¿Pero la hace feliz? Valentina tardó en responder. No. Entonces, ¿por qué no se cambia a una casa que sí la haga feliz? La simplicidad de la lógica de Yoako era devastadora. Valentina había pasado años complicando su vida, buscando soluciones complejas a problemas simples, cuando la respuesta había estado siempre ahí. Si algo no te hace feliz, cámbialo. Tienes razón, le dijo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Se acercó a su escritorio y sacó un folder lleno de papeles. Estas son las escrituras de todas mis propiedades. Como te prometí, van a ser tuyas, pero quiero proponerte algo. Yoako la escuchó con atención. ¿Qué tal si mejor las vendemos todas y con ese dinero hacemos algo que realmente sirva? ¿Cómo qué? Como una escuela, o un hospital para niños, o casas para familias que no tienen dónde vivir. Algo que ayude a gente como tú, que no la ha tenido fácil. Los ojos de Yoako se iluminaron. ¿En serio? En serio. Pero con una condición. Tú tienes que ser mi socio. Tienes que ayudarme a decidir cómo usamos el dinero. Porque tú sabes mejor que yo qué es lo que realmente necesita la gente. Yoako sonrió, mostrando el hueco de sus dientes. ¿Y usted dónde va a vivir? Voy a comprar una casita sencilla, con jardín para poder hacer ejercicio y recuperar las piernas completamente. En un barrio donde haya niños jugando en la calle y señoras platicando en las banquetas. Un lugar donde pueda sentirme parte de algo, no aislada de todo. ¿Y no va a extrañar todo esto?, preguntó Yoako, señalando la opulencia que lo rodeaba. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que ayer, cuando me tocaste las piernas, sentí más alegría en ese momento que en todos los años que he vivido aquí. Epílogo. 6 meses después. La Fundación Joaquín y Valentina había comprado un terreno en Iztapalapa y estaba construyendo un centro comunitario que incluiría escuela, clínica médica y talleres de oficios. Valentina había vendido 6 de sus 7 propiedades. Se quedó con una casa sencilla de 3 recámaras en Coyoacán y había descubierto que administrar dinero para ayudar a otros era infinitamente más satisfactorio que gastarlo en lujos innecesarios.
Yoako vivía con ella, iba a la escuela por las mañanas y por las tardes, la ayudaba a planear los programas de la fundación. Su conocimiento de la vida en las calles y de las necesidades reales de la gente era invaluable. Valentina había recuperado casi completamente la movilidad en las piernas. Los médicos lo llamaban recuperación neurológica espontánea, un fenómeno raro pero documentado. Ella sabía que era algo más que eso, pero ya no necesitaba convencer a nadie. Una tarde mientras caminaba lentamente por el jardín de su nueva casa todavía necesitaba bastón, pero podía caminar. Yoako se le acercó con una sonrisa traviesa. «Oiga, señora Valentina, ¿se acuerda cuando me dijo que si la curaba le iba a dar todas sus casas?» «Claro que me acuerdo». «¿Y se acuerda que le dije que ocupaba tocarla?» «Sí. Pues yo creo que usted también me tocó a mí. Antes de conocerla, yo nunca había tenido casa propia, ni había ido a la escuela, ni había tenido una familia de verdad». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Entonces estamos a mano?» «Estamos a mano», confirmó Yoako. «Pero hay algo que nunca le dije». «¿Qué?» «Mi abuelita, la curandera, me enseñó que uno no puede curar a alguien que no quiere ser curado. Usted se curó sola. Yo nomás la ayudé a recordar cómo». Valentina lo abrazó fuerte, sintiendo una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. «Gracias, chamaco, por recordarme quién soy realmente». «De nada, señora. Pero ya no me diga chamaco, ¿no? Ahora soy su socio». Valentina se rió, esa risa limpia y liberadora que había aprendido a reconocer como el sonido de la felicidad real. «Tienes razón, Joaquín. Ahora eres mi socio». Y mientras el sol se ponía sobre su pequeño jardín en Coyoacán, Valentina supo que por primera vez en su vida adulta, estaba exactamente donde tenía que estar. Pero no todo había sido fácil durante esos 6 meses. La transformación de Valentina no había pasado desapercibida en su círculo social, y las reacciones habían sido devastadoras. «¿Estás loca?», le había gritado su hermana Patricia durante una cena familiar. «¿Le vas a dar millones de pesos a un pinche pelado de la calle? Papá se va a revolcar en su tumba». «¿Y qué querías que hiciera? Que me quedara para siempre en esa silla». «Pero había otras maneras. Pudiste haberle dado una propina, una casa pequeña, algo razonable, no toda tu fortuna». Patricia había llevado el caso hasta con los abogados de la familia, argumentando que Valentina había perdido la razón debido a su condición médica, incapacidad mental temporal por trauma. Había dicho el licenciado Mendoza, el mismo que había manejado el divorcio de Valentina años atrás. «Mira, Patty», le había dicho Valentina durante esa reunión tensa en el despacho, «toda la vida he vivido tratando de impresionar a gente que no me quiere realmente, gastándome la lana en pendejadas para sentirme importante. Este chamaco me devolvió algo más valioso que todos mis departamentos juntos». «¿Qué? ¿Una infección? ¿Sarna? ¿Qué te devolvió un niño de la calle?» «Me devolvió las ganas de vivir». Patricia había salido de la oficina azotando la puerta, pero no sin antes advertirle que la iba a demandar para que un juez declarara nula la transferencia de propiedades. Las noches difíciles, no todas las noches eran color de rosa en la casa de Coyoacán. Yoako había llegado con traumas profundos que no se curaban solo con tener una cama caliente y comida segura. La primera semana había despertado gritando, empapado en sudor, hablando de los grandes que lo perseguían. Valentina había descubierto que el niño había estado involucrado con una banda de dealers en Nesa, no vendiendo drogas, sino siendo usado como halcón, el que vigilaba y daba avisos cuando llegaba la policía. «Me querían hacer que vendiera cristal», le había confesado una noche, mientras Valentina le preparaba un vaso de leche tibia. «Pero mi abuelita me había dicho que eso era del diablo. Entonces me escapé, pero ellos me andaban buscando». «¿Y por eso andabas en la calle?» «Sí, mi tío no me quería en su casa porque decía que le iba a traer problemas. Mejor dormía en los parques o en los metros». Valentina había entendido entonces que el don de Yoako para curar no era algo místico nada más, sino también una forma de supervivencia. El niño había aprendido a leer a las personas, a entender sus dolores más profundos, porque de eso dependía conseguir comida o un lugar donde dormir. «¿Cómo sabías que yo estaba enferma cuando me viste en el carro?» «Por cómo la miraba su chofer. Y porque usted tenía cara de enojada».
Pero no con él, sino con usted misma. Esa cara la conocí en muchas personas que he ayudado. ¿Has ayudado a otros? Sí. Pero nunca nadie me había prometido una casa. Se había reído. La mayoría me daba 5 o 10 pesos y ya. La construcción del centro comunitario en Iztapalapa había enfrentado también sus propios obstáculos. Los burócratas del gobierno delegacional querían su mordida para acelerar los permisos. Los líderes vecinales desconfiaban de una fresa que llegaba con dinero a salvar al barrio, y algunos contratistas habían tratado de estafarlas, asumiendo que una mujer rica y un niño serían presas fáciles. ¿Sabe qué, señora Valentina?, le había dicho Yoaco después de descubrir que el primer contratista les había inflado el presupuesto al triple. A lo mejor necesitamos a alguien que conozca cómo funciona esto. Ahí fue cuando conocieron a Mercedes Gutiérrez, una trabajadora social de 50 años que había crecido en Iztapa y llevaba 20 años trabajando con organizaciones comunitarias. Mira, güerita, le había dicho Mercedes sin pelos en la lengua durante su primera junta. Tu dinero está padrísimo, pero si crees que nomás con lana vas a cambiar las cosas, estás muy equivocada. Aquí necesitas ganarte la confianza de la gente. Y eso se hace con tiempo y respeto, no con cheques. Mercedes se había convertido en la tercera socia de facto de la fundación. Y bajo su guía, habían empezado a trabajar diferente. En lugar de llegar imponiendo sus ideas, habían pasado meses haciendo asambleas vecinales, preguntando qué necesitaba realmente la comunidad. Primero queremos la clínica, había dicho doña Carmen, una señora de 60 años que cargaba con el liderazgo moral del barrio. Aquí para cualquier cosa grave, tenemos que ir hasta el hospital general, y se pierde todo el día. ¿Y qué tipo de clínica necesitan? Una que atienda a los niños, que tenga medicinas básicas, y que tenga alguien que sepa de partos. Aquí las muchachas a veces no llegan al hospital a tiempo. Así había nacido el plan. Primero la clínica comunitaria, después el centro educativo con talleres de oficios, y finalmente un programa de microcréditos para que la gente pudiera emprender sus propios negocios. El día que Rodrigo Herrera, su ex esposo, apareció en su puerta fue uno de los más difíciles para Valentina. ¿Se puede saber qué chingados estás haciendo, Valentina?, le había reclamado, entrando a la casa sin invitación. Todo el mundo está hablando de que te volviste loca, que le diste tu fortuna a un niño de la calle. Hola, Rodrigo. Qué gusto verte después de 3 años. No vengo de visita social, vengo porque me preocupas. ¿Te preocupo? ¿Desde cuándo? Rodrigo había mirado alrededor de la casa sencilla con evidente desprecio. Desde que supe que estás tirando a la basura todo por lo que trabajamos. Todo por lo que tú trabajaste, querrás decir. Yo solo era tu esposa trofeo. No digas mamadas. Fuiste mi socia, mi compañera. Fui tu accesorio. Una mujer bonita de familia decente para acompañarte a las cenas de negocios. Rodrigo había suspirado, adoptando ese tono paternalista que Valentina recordaba y odiaba. Mira, sé que el accidente te pegó fuerte. Que la depresión. No estoy deprimida, Rodrigo. Por primera vez en años, no estoy deprimida. ¿Cómo no vas a estar deprimida? Mira cómo vives. Esta casa es más pequeña que la cochera de la de Santa Fe. Y es 100 veces más feliz. En ese momento, había aparecido Cuaco, llegando de la escuela con su uniforme algo arrugado y una sonrisa enorme. Señora Valentina, saqué 10 en el examen de matemáticas. ¡Qué padre, Joaquín! Te dije que ibas a poder. Rodrigo había mirado al niño con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Este es el famoso curandero? Este es Joaquín, mi socio y mi... Valentina había dudado un momento. Mi hijo adoptivo. ¿Hijo adoptivo? Rodrigo había alzado la voz. ¿Estás completamente loca? Yoaco había mirado a Rodrigo con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Usted es el que le hacía daño, ¿verdad? Había dicho con la directa honestidad de los niños. ¿Perdón? Usted es de quien tenía que perdonarse. La señora Valentina me contó que estuvo casada con alguien que nunca la quiso de verdad, que solo la quería por lo que podía darle. Rodrigo se había puesto rojo de coraje. Este mocoso me va a dar lecciones. No le está dando lecciones, había intervenido Valentina. Solo está diciendo la verdad. Y la verdad es que tú nunca me quisiste, Rodrigo. Yo era un buen negocio para ti. Bonita, de familia decente,
que podía abrir puertas en Oaxaca. Pero nunca me conociste realmente. Nunca te interesé como persona. Eso no es cierto, y lo sabes. ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Qué? Mi libro favorito. Estuvimos casados 10 años. ¿Cuál es mi libro favorito? Rodrigo había guardado silencio. ¿Mi comida favorita que no sea de restaurante caro? Más silencio. ¿Mi mayor miedo además de quedarme sin dinero? Valentina. Esas son preguntas capciosas. Son preguntas básicas sobre la persona con la que compartiste cama durante 10 años, había dicho Yoaco. Mi abuelita decía que cuando dos personas se quieren de verdad, se conocen hasta los secretos del alma. Rodrigo se había ido esa tarde sin decir más, pero Valentina sabía que no era la última vez que tendría que defenderse de su pasado. La verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando Patricia efectivamente había demandado para anular las transferencias de propiedades. El juicio se había vuelto un espectáculo mediático. Los periódicos sensacionalistas habían tomado la historia y la habían convertido en un circo. Millonaria da su fortuna a niño de la calle. El milagro, que costó 200 millones de pesos. Estafa o milagro. Durante el juicio, Valentina había tenido que someterse a evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales y testimonios de médicos. El argumento de Patricia era simple. Ninguna persona en sus cabales regalaría su fortuna por un supuesto milagro realizado por un niño de la calle. Su honor, había argumentado el abogado de Patricia. Mi clienta está claramente bajo la influencia de este menor, quien evidentemente ha manipulado su vulnerabilidad psicológica para beneficio propio. Pero cuando llegó el turno de Valentina de testificar, algo extraordinario había pasado. Señora Herrera, le había preguntado el juez, ¿usted considera que está en plenas facultades mentales? Más que nunca en mi vida a su honor. ¿Y puede explicar al tribunal por qué considera razonable transferir bienes por valor de 200 millones de pesos a un menor de edad? Valentina se había puesto de pie, algo que 6 meses antes había sido imposible, y había caminado lentamente hacia el centro del tribunal. Su honor. Hace un año, yo era una mujer rica pero completamente miserable. Tenía 7 casas pero ningún hogar. Tenía cuentas bancarias, llenas, pero mi alma estaba vacía. Tenía acceso a los mejores médicos del mundo, pero estaba muriendo por dentro. Este niño, no solo me devolvió la capacidad de caminar, me devolvió la capacidad de vivir. Y no lo hizo con magia ni con trucos. Lo hizo enseñándome algo que yo había olvidado, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Los 200 millones de pesos que yo perdí, según mi hermana, se han convertido en una clínica que ha atendido a más de 1000 familias en 6 meses, en una escuela donde 50 niños que antes no tenían acceso a educación ahora están aprendiendo oficios, en microcréditos que han permitido a 20 mujeres emprender sus negocios. ¿Eso le parece a su honor un mal uso del dinero? El juez había deliberado durante 2 horas. Cuando regresó, su veredicto había sido claro. Este tribunal considera que la señora Herrera actuó con plena conciencia y voluntad al realizar las transferencias de propiedades. No se encontró evidencia de manipulación, coacción o incapacidad mental. La demanda queda sin lugar. Patricia había salido del tribunal sin dirigirle la palabra a su hermana. El verdadero milagro. Esa noche, mientras cenaban en su casa de Coyoacán, tacos de canasta que habían comprado en el puesto de Doña Lupita en la esquina, Cuaco le había hecho una pregunta que la había dejado pensando. Señora Valentina, ¿usted cree que yo la curé de verdad? ¿Tú qué crees? Yo creo que usted ya tenía todo lo que necesitaba para curarse, nomás que no sabía cómo usarlo. ¿Y qué fue lo que usé? Su corazón. Cuando se dio cuenta de que podía usar todo lo que tenía para ayudar a otros, su cuerpo también se dio cuenta de que podía funcionar otra vez. Valentina había sonreído. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que todos hablan del milagro de que me hayas curado las piernas. Pero el verdadero milagro es que me curaste el alma. ¿Y ya se siente completamente curada? Valentina había mirado alrededor de su casa sencilla. Había escuchado los ruidos de la calle. Niños jugando, señoras platicando, vendedores gritando, y había sentido una paz profunda que nunca había experimentado en sus mansiones silenciosas. Sí, Joaquín. Ya me siento completamente curada. Epílogo final.
2 años después, la Fundación Joaquín y Valentina se había convertido en un modelo a seguir para otras organizaciones comunitarias. El centro de Iztapalapa había crecido hasta incluir una secundaria técnica, un centro de salud que atendía a 5 barrios, y un programa de desarrollo empresarial que había apoyado a más de 200 emprendedores. Valentina, que ahora caminaba sin bastón, y había empezado a correr por las mañanas en viveros de Coyoacán, se había convertido en una activista reconocida por su trabajo con comunidades marginadas. Pero lo que más disfrutaba no eran los reconocimientos ni las entrevistas, sino las tardes que pasaba en el centro comunitario, enseñando computación a señoras que querían modernizar sus negocios. Yoaco, ahora de 14 años, había resultado ser un estudiante brillante y un líder natural entre los jóvenes del programa. Pero seguía siendo el mismo niño directo y sabio que se había acercado a su carro aquel día en Reforma. ¿Sabes qué me dijo ayer doña Carmen?, le contó Valentina una tarde mientras preparaban la cena. Que antes de que llegáramos, ella y las otras señoras pensaban que todos los ricos eran iguales, que solo les importaba presumir y sentirse superiores. Y ya no piensa eso. Dice que ahora sabe que hay ricos buenos y ricos malos, igual que hay pobres buenos y pobres malos, que lo que importa no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Yoaco había sonreído. Mi abuelita decía algo parecido. Decía que Dios no nos juzga por lo que tuvimos, sino por lo que compartimos. Tu abuelita era muy sabia. Sí, pero creo que usted también se puso muy sabia. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? ¿Qué? Que yo pensé que te estaba salvando a ti, dándote una casa y una familia. Pero resulta que tú fuiste el que me salvó a mí. Yoaco había negado con la cabeza. No, señora Valentina, nosotros nos salvamos juntos. Usted me enseñó que se puede tener una familia aunque no seas de la misma sangre. Y yo le enseñé que se puede ser feliz aunque no tengas todo lo que creías que querías. ¿Y ahora qué queremos? Seguir ayudando, seguir creciendo, seguir siendo familia. Valentina lo había abrazado, sintiendo una gratitud tan profunda que le llenaba todo el pecho. ¿Sabes una cosa, Joaquín? ¿Qué? Si tuviera que volver a elegir entre mis 7 casas y esta vida contigo y la fundación, elegiría esto 1000 veces. ¿En serio? En serio. Porque esto es lo que siempre estuve buscando sin saberlo. Una razón para levantarme cada mañana que fuera más grande que yo misma. Y mientras el sol se ponía una vez más sobre su jardín en Coyoacán, Valentina supo que había encontrado algo más valioso que todas las propiedades que había perdido. Había encontrado su propósito. Diosticures se había acercado a su carro aquel día con las manos sucias y una sonrisa desdentada. No solo le había devuelto el movimiento de las piernas, le había devuelto la capacidad de ser completamente humana. Y eso, decidió, era el verdadero milagro.